Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted estos minutos de noticias con lo más relevante de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es martes 6 de julio del 2021. Estos son los titulares de la presente edición. %14 de los nuevos casos de COVID en Estados Unidos se da en menores. Y se continúan las labores de búsqueda tras la demolición de los restos del edificio del Surfside. Un derrumbe controlado del edificio colapsado en el norte de Miami. Tenemos toda la información con José Pernalete. Y en Italia, los seguidores de Rafaela Carrà rinden homenaje a la cantante recién fallecida frente a su casa en Roma. Y a propósito de Roma, en el Vaticano, el Papa Francisco se encuentra en buen estado y permanece hospitalizado en la capital italiana luego de una cirugía a la que fuera sometido el pasado domingo. El informe lo tenemos con John Burnett en unos momentos más. Y en Venezuela, detención de activistas fundaredes. Tenemos un despacho en especial desde Caracas con Carolina Alcalde. En Honduras no se hacen esperar las reacciones a la lista Angel, en donde las personas nombradas en la lista elaborada por el Congreso de Estados Unidos y publicada por el Departamento de Estado motivan reacciones en el país centroamericano. De eso nos va a estar conversando Oscar Ortiz desde Tegucigalpa. Y en Estados Unidos, una histórica sequía provoca alarma en la frontera entre Oregon y California. Y la General Motors expande su estudio en China y diseñará solamente coches eléctricos y no más coches a gasolina. Tenemos un completo informe al respecto con Alejandro Escalona y por supuesto también la nota económica con Leonardo Bonet. Esto y más aquí en unos minutos en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Gracias, Juanjo Garone. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Mientras Estados Unidos busca motivar la vacunación de más personas, los nuevos casos de contagio de coronavirus aumentan rápidamente entre la población más joven. El mundo entero sigue buscando controlar la pandemia. El informe con Laura Sepúlveda. Hasta el 24 de junio fueron más de 4 millones los casos de coronavirus confirmados entre menores. La Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales Pediátricos señalan que a la misma fecha esta población representaba el 14,2% de los nuevos contagios. Todavía parece que la enfermedad grave por COVID-19 es poco común entre los niños. Sin embargo, existe una necesidad urgente de recopilar más datos sobre los impactos a largo plazo de la pandemia en los menores, incluidas las formas en que el virus puede dañar la salud física de los niños infectados a largo plazo, así como sus efectos emocionales y de salud mental. Pfizer avanza en pruebas buscando extender el acceso de la vacuna a menores de 12 años, por lo que espera una aprobación para uso de emergencia de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El estudio se está llevando a cabo en Estados Unidos, Polonia, España y Finlandia. Los aportes del estudio incluyen seguridad e inmunogenicidad para el alcance inmunológico de una manera similar a la que se hizo para los niños de 12 a 15 años y también estamos vigilantes sobre la enfermedad COVID. La vocera de Pfizer señaló que serán 4.500 los participantes vacunados en esta fase que avanza previo al regreso a clases. Mientras tanto, el mundo se sigue moviendo para atender la crisis. Poco más de 3.000 millones de dosis se han administrado a una población global de casi 8.000 millones de habitantes, según la Universidad Johns Hopkins. Irán reimpone restricciones como medida preventiva.
Europa incentiva hasta con mercados gratuitos a su población para promover la inmunización. Y se confirma que el primer ministro de Luxemburgo ha sido hospitalizado tras dar positivo a la prueba. Seguimos en Estados Unidos, en donde se continúa la búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros de un bloque de pisos derrumbado en Surfside, después de que los restos del edificio fueran demolidos el día domingo recién pasado. Imágenes filmadas el día de ayer mostraban grúas y excavadoras ayudando a retirar los escombros. El derrumbe parcial de un edificio residencial en Miami la semana pasada ha causado la muerte de 24 personas, mientras que 121 siguen desaparecidas. Según la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, la demolición de los restos del condominio era necesaria por motivos de seguridad y poder ampliar la zona de búsqueda accesible a los servicios de emergencia. La demolición controlada de la torre que quedaba en pie en Surfside, Florida, garantiza una mayor seguridad para seguir buscando víctimas. Las autoridades registran hasta ayer lunes 27 personas identificadas como fallecidas, 115 permanecen desaparecidas. Entre tanto, otros medios han informado que las personas desaparecidas, tal como lo acabamos de leer hace un momento atrás, son 121. En estas pequeñas diferencias de números nos va precisamente a brindar una aclaración José Pernalete desde el lugar de los hechos. En la noche de este domingo, las 12 plantas de la Torre Champlain que quedaba en pie fueron derribadas con una detonación controlada. Lo que quedaba en pie de este edificio representaba un potencial peligro ante la inestabilidad del inmueble que se desplomó parcialmente el 24 de julio. Horas antes de la demolición, la policía desalojó varias cuadras alrededor de la zona cero para evitar cualquier impacto en los transeúntes ante la gran cantidad de escombros levantados por la implosión. Yo estoy llegando de Puerto Rico hace como 3 horas. Cuando veníamos del aeropuerto, llaman a mi hijo, el que vive en el edificio, y le dijeron que tenía que desalojar, porque el edificio coge peligro de que le pase lo mismo que le pasó al otro edificio. Así que ahora mismo le dieron 30 minutos para desalojar. Las autoridades del condado de Miami-Dade debieron acelerar esta demolición ante el avance de la tormenta tropical Elsa, cuyos vientos representan una amenaza a las labores de rescate. El edificio debe ser evaluado cuidadosamente. Tenemos muchos ingenieros trabajando juntos para observar todas las circunstancias, tomar la determinación en el cronograma. No puede ser antes de esta tormenta. Sin embargo, es temporada de tormentas. Sabemos que el edificio es inestable. Vamos a seguir adelante con la demolición. Solo tenemos que hacerlo de la manera más segura posible. Este sábado fueron detenidas las operaciones de búsqueda de víctimas ante el protocolo de seguridad para la colocación de las cargas explosivas. Luego del derrumbe controlado, los rescatistas reanudaron sus labores. Nos vamos a Italia, en donde seguidores de Raffaella Carrà se reunieron el lunes recién pasado ante la casa del artista italiano en el barrio de Vigna Clara de Roma, el día de su muerte a los 78 años de edad. Imágenes mostraban a periodistas situados frente a su casa, además de seguidores de la cantante rindiéndole homenaje colocando ramo de flores en la entrada de su vivienda. Roberto Marcone, un seguidor de Carrà, dijo que no podía creer la noticia de su muerte en redes sociales y la calificó como una mujer llena de espectáculo, humanidad y alegría. Recordemos que Raffaella Carrà nació en el año 1943, participó en su primera película a los 9 años y publicó 25 álbumes de estudio a lo largo de una carrera que abarca décadas. Además de sus seguidores italianos, alcanzó una gran popularidad en España y América Latina y fue ampliamente considerada un ícono gay. Y continuando en Roma, el Papa Francisco se encuentra en buen estado y permanece hospitalizado en la capital italiana luego de una cirugía a la que fuera sometido el domingo recién pasado. El informe con John Burnett. El Papa Francisco amaneció hoy en la Policlínica Agostino Gemelli de Roma y se encuentra en buen estado luego de reaccionar de buena forma a una cirugía intestinal realizada el domingo, y aunque no hay más detalles, el Vaticano emitió un comunicado en el que dijo que el sumo pontífice recibió anestesia general y que se encuentra bien.
El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, dijo que el Papa de 84 años sufría de una estenosis o un angostamiento de una porción sigmoidea del intestino grueso y no dio más detalles médicos como cuánto duró la operación, pero sí dijo que permanecerá en la policlínica al menos por 7 días. El Santo Padre reaccionó bien a la cirugía realizada bajo anestesia general, indicó el portavoz, quien resaltó que se trató de un equipo quirúrgico de 4 personas y de un equipo de anestesia de otros 4 integrantes. El cirujano principal durante el procedimiento quirúrgico fue el doctor Sergio Alfieri, director del Departamento de Cirugía del Aparato Digestivo de la clínica, y también estuvo presente en la sala de operaciones el médico oficial del Papa, que empezó a ver a Francisco este año. El médico anterior del pontífice se contagió de COVID-19 y falleció en el Gemelli mientras estaba hospitalizado para recibir tratamiento contra el cáncer. Fue un domingo particular para los miles de católicos que siguieron al Papa Francisco en la audiencia pública en la Plaza de San Pedro, cuando anunció que visitaría Hungría y Eslovaquia en septiembre, pero no mencionó su cirugía. Pero poco después de hablar desde el balcón hacia la Plaza del Vaticano, salió rumbo al Gemelli, un hospital católico. El Papa Francisco tiene una buena salud en general, pero sufrió cuando era joven la extirpación de parte de un pulmón y otros de sus padecimientos es una ciática, ocasionalmente dolorosa y que involucra un nervio que afecta la parte inferior de la espalda y la pierna. A veces eso lo ha obligado a omitir eventos que tenía programados. Nos vamos ahora a Venezuela. Distintos sectores exigen la liberación de miembros de una organización que denunció los presuntos vínculos del gobierno venezolano con grupos irregulares colombianos. Desde Caracas, el informe con Carolina Alcalde. Representantes de al menos 200 organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales exigen la inmediata liberación de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Juan de Dios García, activistas de Fundaredes, una organización que ha visibilizado el conflicto en el estado Apure fronterizo con Colombia y que ha denunciado la presunta protección del gobierno del presidente Nicolás Maduro a grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano. Los activistas, que además cuentan con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron imputados el sábado por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, sin que se les permitiera la asistencia de sus abogados de confianza. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, cuestionó que se intente generar una matriz pública oficial sobre las actividades de Fundaredes. Estamos rechazando el intento de instalar esa matriz de opinión criminalizadora sobre el trabajo, no solo de esta organización en específico, sino sobre el conjunto del movimiento de derechos humanos. Entonces, el primer patrón es la criminalización, intentar desnaturalizar el trabajo de la sociedad civil, para de esta manera erosionar la legitimidad de los defensores para continuar asistiendo a las víctimas. Tarazona y otros 2 miembros de su equipo fueron detenidos arbitrariamente el viernes en las inmediaciones de la Fiscalía de Coro en el estado Falcón, a unos 450 kilómetros al noroeste de la capital venezolana, a donde acudieron para denunciar que horas antes, mientras dictaban jornadas de formación ciudadana en promoción de derechos humanos, fueron víctimas de acoso y persecución por parte de agentes de inteligencia, funcionarios policiales y sujetos sin identificar. El canciller Jorge Arreaza se pronunció asegurando que las organizaciones no gubernamentales no poseen patentes de corso para violar la ley y desestabilizar al país, y agregó que las verdaderas organizaciones cuentan con el apoyo del gobierno. Pasamos ahora a Honduras. Las personas nombradas en la lista Angel elaborada por el Congreso de Estados Unidos y publicada por el Departamento de Estado motiva diversas reacciones en el país centroamericano. Desde Tegucigalpa, la capital hondureña, nos informa Óscar Ortiz. Diversas reacciones surgen en Honduras frente a los señalamientos realizados contra funcionarios y exfuncionarios hondureños que estarían ligados a presuntos actos de corrupción, luego de que la denominada lista Angel, producto de una investigación encargada por el Congreso de Estados Unidos, fuera publicada por el Departamento de Estado en ese país. En esta lista se mencionan los nombres de 21 políticos hondureños, entre diputados, exdiputados, e incluye a Porfirio Lobo, expresidente hondureño, y a su esposa, la ex primera dama Roselena Bonilla de Lobo, y todos ellos rechazaron los señalamientos en su contra. Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, afirma que esta lista refleja que las personas que ostentan el poder en Honduras se benefician inescrupulosamente, y eso, dijo, es corrupción. Un mensaje claro para aquellas personas que a lo largo de la historia del país han venido haciendo uso del poder delegado para beneficios particulares, en vez de maximizar el uso de los recursos públicos. Por su parte, Carlos Sierra, defensor de derechos humanos en Honduras, dijo que el sistema de justicia hondureño es puesto en evidencia ante la falta de investigaciones.
la debilidad institucional del sistema de justicia, diciéndonos que tiene que ser la justicia internacional a través de la presión diplomática que ejercen los países, en este caso Estados Unidos, que presiona al sistema de justicia hondureño para que realice las investigaciones necesarias. Entre los delitos que se mencionan contra cada uno de los funcionarios o exfuncionarios figuran casos de corrupción en contratos gubernamentales y sobornos, entre otros. En tanto, el Ministerio Público en Honduras anticipó que seguirán con las investigaciones por esos señalamientos. Regresamos a Estados Unidos. Una grave sequía en la frontera entre Oregon y California sigue alarmando a los residentes locales, y las autoridades de Tule Lake, en California, señalan de que la situación es caótica. De hecho, agricultores locales, tribus de nativos americanos y refugios de vida silvestre que dependen del agua de la cuenca de Klamath se enfrentan ahora a un futuro extremadamente incierto debido a la histórica sequía. Por primera vez se han quedado sin agua cientos de agricultores locales que dependen de la irrigación del lago Tule, gestionado por el gobierno federal y que forma parte de la cuenca. Tribus nativas americanas están luchando por sobrevivir mientras los peces mueren y no devosan en aguas poco profundas. Los residentes del condado de Klamath, en Oregon, organizaron el mes recién pasado una protesta contra el cierre del suministro de agua de la cuenca por parte del gobierno federal. Y General Motors ha señalado que expande su estudio en China. Así es, en China. Y va a diseñar solamente coches eléctricos y no más a gasolina. Vamos con la información que nos tiene Alejandro Escalona. General Motors dio a conocer el lunes que expandió su estudio de diseño en China, que se enfocará solo en desarrollar autos eléctricos y ya no diseñará vehículos a gasolina. La medida se produce cuando el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos se prepara para eliminar los vehículos de gasolina y diésel de su flota para el año 2035 y subraya sus esfuerzos para lograr una mayor presencia en China, el mercado de automóviles eléctricos más grande del mundo. GM espera agregar un flujo de ingresos por concepto de software y servicios mucho después de que se vende el producto inicial, como Apple vendiendo la carga de la batería de los vehículos eléctricos, por ejemplo. GM ha dicho que quiere superar las ventas anuales de 1 millón de vehículos eléctricos en Estados Unidos y China para 2025. El nuevo estudio de diseño avanzado, uno de los 3 en todo el mundo que diseña vehículos General Motors de generación futura, se construyó rediseñando el estudio existente en el mismo campus que el centro tecnológico de General Motors en Shanghai. General Motors dijo que duplicó el estudio a 5,000 metros cuadrados y que está contratando más personal para expandir el equipo de diseño, el cual tiene actualmente unos 40 diseñadores expertos en realidad virtual y personal de apoyo. Ecos de la celebración de la independencia de Estados Unidos. Como bien sabemos, ya este domingo se celebraron los 245 años de la independencia de este hermoso país y se observó ayer lunes la festividad. Desde la Casa Blanca, el presidente Biden aprovechó la ocasión para reforzar la batalla contra el COVID-19. La información con Jorge Agovía. Fuegos artificiales en la capital del país detonaban este domingo el festejo por la independencia estadounidense. Y desde la Casa Blanca, el presidente Biden anunciaba el camino hacia una nueva emancipación. Hace 245 años declaramos nuestra independencia de un rey lejano. Hoy estamos más cerca que nunca de declarar nuestra independencia de un virus mortal. Con más del 58% de su población mayor de 18 años totalmente vacunada contra COVID-19, Estados Unidos celebró su independencia con fiestas multitudinarias, libres de mascarilla. Así que hoy, aunque el virus no ha sido vencido, lo sabemos, ya no controla nuestras vidas, ya no paraliza nuestra nación y está en nuestro poder asegurarnos de que nunca vuelva a hacerlo. A la fiesta nacional le faltó, sin embargo, alcanzar la meta que se había fijado la Casa Blanca de que un 70% de los adultos recibieran al menos una dosis de las vacunas para este día. Hasta la fecha, un 67% de los mayores de 18 años lo han hecho. Y según la administración Biden, alcanzar el objetivo será cosa de un par de semanas. Compatriotas, es lo más patriótico que pueden hacer. Así que por favor, si no se han vacunado, háganlo. Háganlo ahora. Para ese martes está previsto que el mandatario analice las estadísticas con su equipo y emita un mensaje a la nación sobre el programa gratuito de vacunación. Bien, eso es lo que señaló el presidente de Estados Unidos
el señor Joe Biden, en donde, por supuesto, se dice que se está más cerca que nunca de declarar la independencia del COVID-19. Ahora bien, fíjese usted lo que está pasando en el estado de Nevada, en donde se ha registrado la tasa más alta de COVID-19. De hecho, el repunte de infecciones del COVID-19 en varios estados de Estados Unidos ha vuelto a ser noticia. Hay varias zonas del país con bajas tasas de vacunación y presentan hoy los niveles más altos de nuevos casos. Adriana Arévalo nos explica qué pasos se toman y qué piden las autoridades para controlar esta nueva ola de contagios. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, el promedio de nuevos casos en un lapso de 7 días es de 12.514, es decir, un 9.1% más que la semana anterior. Nevada encabeza hoy la lista de estados con la tasa más alta de nuevos contagios en Estados Unidos, y un grupo específico de la población sería la causa de esta nueva ola de casos. Sobre todo el grupo de entre 25 y 49 años de edad, que es un grupo socialmente activo, es un elemento importante de la fuerza laboral, pero que es el grupo que presenta las menores niveles de inmunización. En el condado Clark, donde se encuentra la ciudad de Las Vegas, la mayoría de nuevas infecciones, hospitalizaciones y decesos provienen de los más jóvenes, y hasta este momento el 16% de esos casos se han identificado como pertenecientes a la variante Delta. El 95% de los casos reportados acá son personas no vacunadas. Cuando miramos a las personas que han sido hospitalizadas en el condado, igualmente el 95, casi 96% de estas personas hospitalizadas son personas que no han sido vacunadas. Legan asegura que la herramienta número 1 de prevención contra el COVID-19 en este momento es la vacunación, por lo que asegura se han redoblado esfuerzos para informar y exhortar a los más jóvenes a que se vacunen antes de que lleguen a engrosar las cifras de contagiados. Bien, ha quedado claro en estas dos últimas notas. Por una parte, el presidente Biden señala que estamos cerca de conseguir la independencia de esta grave enfermedad, de este grave flagelo que ha sufrido la humanidad, que es el COVID-19, y por otra, los estados en donde hay una menor tasa de vacunación, existe un mayor número de contagios. Saque usted las conclusiones. Es decir, no hay que ser tampoco un científico para llegar a concluir que usted saque sus conclusiones. Si el gobierno federal de Estados Unidos está invitando a todo ser humano a que se vacune para así poder de una vez por todas derrotar, por lo menos en esta etapa, el COVID-19, y por otra parte, los estados en donde existe menor cantidad de vacunación, los contagios se han incrementado. Entonces, ¿qué es lo que se deduce? Vamos a otro ámbito de la noticia. La grave ola de calor que arrasó el oeste de Estados Unidos y Canadá provocó la declaración de emergencia en varias zonas de ambos países. Se espera un leve alivio, pero el Servicio Meteorológico Nacional pronostica el regreso de temperaturas extremas. Vamos con la información que tiene Verónica Villafañe desde Los Ángeles. Una intensa ola de calor sofocó a los estados de Oregón, Washington y el norte de California, además del oeste de Canadá, alcanzó temperaturas récord y causó la muerte de cientos de personas. La gobernadora de Oregón, Kate Brown, consideró inaceptable que tanta gente haya muerto por las altas temperaturas y en un tuit advirtió: la ola de calor récord de la semana pasada es un presagio de lo que vendrá. El cambio climático es real y está aquí. Los fallecidos incluyen a un trabajador guatemalteco que sucumbió al calor mientras trabajaba en el campo. El sindicato UFW respondió difundiendo un video de jornaleros en Oregón cosechando la tierra bajo temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y pidiendo protecciones de emergencia para evitar más muertes por calor extremo. En Seattle, el doctor Steve Mitchell dijo que la situación derivó en un desastre regional. Vimos cifras sin precedentes de enfermedades graves relacionadas con el calor y algo que normalmente es una circunstancia muy poco común en el área de Seattle y el oeste de Washington. Las temperaturas extremas contribuyeron al inicio y expansión de más de 190 incendios forestales en la provincia Columbia Británica de Canadá, en su mayoría provocados por relámpagos, y que están lejos de ser contenidos. Tampoco se han logrado extinguir varios incendios activos en el norte de California.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes será un poco menos caluroso, pero las temperaturas extremas continuarán a partir del próximo miércoles, con advertencias de calor excesivo en California y Arizona. Y en otro ámbito de la noticia, Juan Carlos Pinzón se posesionará el 1 de agosto como nuevo embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Yair Díaz en Bogotá nos cuenta que uno de los retos principales del diplomático será fortalecer las relaciones del gobierno de Iván Duque con la Casa Blanca. Vamos con la nota. He designado al doctor Juan Carlos Pinzón Bueno como nuevo embajador plenipotenciario de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos. Así anunció el presidente Iván Duque al nuevo embajador de los colombianos en Estados Unidos, quien asumirá este importante cargo por segunda ocasión. Actualmente se desempeña como presidente de Pro Bogotá y se ha desempeñado también como ministro de Defensa y también en el pasado como embajador ante los Estados Unidos. Pinzón dice que le tomó tiempo asumir nuevamente la misión diplomática, donde reemplazará a Francisco Santos. El país atraviesa por un momento difícil y tal vez una de las tareas más importantes hoy es fortalecer la relación con los Estados Unidos, que es nuestro principal aliado estratégico. Según el analista político John Mario González, la designación de Pinzón le sirve al gobierno de Duque por sus contactos en la política exterior y para trabajar en defensa de la democracia y los intereses de Colombia. Puede representar una ventaja para el gobierno colombiano, porque es un embajador que ya ocupó esa dignidad en el pasado, hace 6 años, porque entonces conoce cómo funciona Washington, porque tiene todos los contactos y no tiene necesidad de tener la curva de aprendizaje. El 1 de agosto, Juan Carlos Pinzón presentará sus credenciales ante el gobierno de Joe Biden como nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos. Y escuche usted bien el siguiente dato. Casi 5 millones de latinoamericanos dejaron de pertenecer a la clase media durante el año pasado debido a la crisis económica y la pandemia del COVID-19. Casi 5 millones. Eso es lo que ha declarado el Banco Mundial. Tenemos la información desde Quito, Ecuador, con Néstor Aguilera. La pandemia por el COVID-19 provocó caídas dramáticas en la actividad económica y que la desigualdad aumente aún más en América Latina, la región con más inequidad en el planeta. Un informe reciente del Banco Mundial sobre el declive de la clase media latinoamericana calculó que durante 2020 cerca de 4.700.000 personas dejaron de formar parte de la clase media. Nuestra región se encuentra en una encrucijada. Como todos habrán oído, nuestra región ha sido afectada de forma desproporcional. Fernando Carrión, profesor universitario e investigador ecuatoriano, explicó que hay 2 grandes desafíos para la región: cómo reactivar la economía y cómo esa economía podría generar empleo, con énfasis en el sector informal. Pasamos ahora a la nota económica en la voz de Leonardo Bonet. La administración Biden se ha congratulado por lo que la secretaria del Tesoro Janet Yellen llamó un paso histórico de la diplomacia económica, después de que 130 países que representan el 90% del Producto Interno Bruto mundial acordaron en principio una tasa impositiva mínima global para las corporaciones. El acuerdo, cuyos signatarios incluyen a China, Rusia, India y todos los miembros del G20, acordaron imponer un impuesto mínimo de al menos 15% a las corporaciones en un esfuerzo encaminado a prevenir lo que Yellen ha llamado con frecuencia una carrera hacia el fondo entre países que intentan atraer a las empresas con tasas impositivas bajas. Ninguna nación ha ganado esta carrera, dijo Yellen en un comunicado emitido el pasado jueves. Las tasas impositivas más bajas no solo no han logrado atraer nuevas empresas, sino que también han privado a los países de fondos para inversiones importantes como infraestructura, educación y esfuerzos para combatir la pandemia. En Estados Unidos, este acuerdo garantizará que las corporaciones asuman una parte justa de esa carga. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ha estado luchando desde 2013 para llegar a algún tipo de arreglo que racionalice el tratamiento fiscal de las corporaciones globales en todo el mundo. El objetivo siempre ha sido capturar los cientos de miles de millones de dólares en ingresos fiscales que, según los expertos, los gobiernos pierden cada año debido a las estrategias corporativas para evadir impuestos. Sin embargo, el proyecto se detuvo casi por completo en los últimos años.
Y eso es todo por hoy. Gracias por habernos permitido acompañarle acá en estos minutos de noticias con lo más relevante de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Ha sido una producción de la WTMBN. Agradecemos al Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos. Nos volvemos a juntar mañana acá en este mismo punto de encuentro. Que usted tenga un maravilloso día. Cuídese mucho.